Cuando escribes, ¿experimentas con otros géneros como la crónica o la prosa poética? Sí, recientemente he desarrollado un interés por el memoir o la crónica autobiográfica. Durante mis estudios de maestría también cursé algunos talleres de poesía, pero puedo decir sin pena que no soy muy bueno. Así que me resigné a escribir solo narrativa, principalmente cuento y novela, aunque ahora mismo estoy trabajando también en un proyecto autobiográfico, un memoir. ¿Has escrito algún cuento sobre un hecho histórico en particular o ambientado en una época? No exactamente. Cuando fui becario del FONCA en la categoría de novela, estaba trabajando un proyecto que ha pasado por muchísimas reescrituras y por ello sigue en el cajón. Es una novela que todavía se me resiste, pero bueno, en esta novela uno de los temas incidentales era la tipografía. Así que en principio estaba ambientada durante el Renacimiento, con el auge de la imprenta y tal. Luego quise ubicarla después, en el siglo XVIII, porque pues era la época del surgimiento de tipógrafos como Bodoni o Didot en Italia y Francia. Pero ahora no está ambientada en ninguna época en particular. Es un asunto que tendré que resolver en cuanto la retome, pero de momento no está resuelto. Otro ejemplo es un cuento que se desarrolla en una época actual, pero hay una especie de vasos comunicantes con la época de la Segunda Guerra. Sí hay ahí un poquito de, digamos, una conversación entre dos épocas, pero no diría que se desarrolla precisamente en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí, de momento solo se me vienen a la mente esos dos ejemplos. ¿Qué consejo le darías a una escritora o un escritor que busque editorial para publicar su primera obra? En principio el consejo sería no desesperar y tomar la primera opción que se nos presente, porque no sé, a veces solemos tomar muy malas decisiones o por la prisa de publicar pues tomar una mala decisión. Vaya, hay que mandarla a todas partes, pero no hay que poner nuestras ilusiones en un Penguin o en un Alfaguara. Creo que la clave de todo es investigar si tu obra es compatible con el catálogo de tal o cual editorial. Si escribes novela negra, por ejemplo, no la mandes a una editorial especializada en ciencia ficción o novela rosa. Hay que ver eso, que el catálogo o que nuestra obra pueda encajar bien en el catálogo. Finalmente, asegurarnos de que nos sentimos cómodos en ese lugar, que nos sentimos a gusto como en casa en ese editorial. Si hay algo que no te late, allí no es. ¿Qué libros forjaron tu voz narrativa? Hay algunos libros que cuando los leí como escritor, es decir, de una manera más activa, subrayando, comentando al margen, comparando, regresando a un párrafo para ver cómo lo desarrolló, de qué manera hizo el escritor. Cuando los leí de esta forma me volaron la cabeza y puedo mencionar los que se me vienen ahora mismo a la memoria. No sé, El ruido y la furia de Faulkner, que no sé si estilísticamente, pero le aprendí bastante de cómo tejer una historia y sobre todo creo que me impactó cómo retratar la conciencia humana, el pensamiento. Otros libros, Expiación de Ian McEwan, Madame Bovary de Flaubert. Las tres son de épocas completamente distintas, formas muy diferentes de hacer literatura, pero creo que esas tres me impactaron muchísimo. No sé si pueda decir que forjaron mi voz narrativa, porque eso además suena muy estático y creo que la voz narrativa debe ser algo plástico, algo que puedas seguir moldeando, explorando. ¿Cómo fue el proceso de aprender uno o más idiomas y qué ventaja encuentras en esto para un escritor?
A nivel, digamos, nativo solo hablo dos, el español y el inglés, que aprendí desde niño viendo televisión, escuchando música, hablando con la gente y leyendo, como hace una persona nativa, pues. Luego me interesé por el francés, el portugués y el italiano. Los primeros dos los estudié en la licenciatura y la maestría respectivamente, con profesores, mucha gramática, muy de instituto, pero los dejé a medias por diversas circunstancias. Así que puedo decir que solamente tengo una comprensión muy básica y comunicarme en un nivel bajo del francés principalmente, el portugués un poco menos. Y el italiano lo estoy estudiando ahora mismo en un instituto con profesores, pero también es cierto que la mayor parte del trabajo lo hago por mi cuenta. Pienso que si de verdad alguien quiere aprender un idioma, tiene que hacer mucho trabajo por su cuenta porque las clases nunca son suficientes. Hay que aprender a pensar en ese idioma. Tendemos a querer traducir las palabras y creo que hay que tratar de pensar y entender el idioma. Y eso se logra entrando en contacto con él, leyendo, escuchando, hablando. ¿Qué ventaja representa para un escritor? Antes creo que diría que es una ventaja para cualquier persona, porque un idioma influye o condiciona tu forma de entender el mundo. Así que dominar más de un idioma amplía esta visión. Digamos que es otro ángulo desde el cual acceder a la realidad. Para un escritor que crea realidades, no veo nada más útil. Además, aprender otro idioma siempre, al menos en mi caso, siempre implica repensar el propio idioma. Mi relación con el lenguaje siempre se ve enriquecida. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes que tienes al momento de hacer diseño editorial? Bueno, hace años que no trabajo en ningún proyecto editorial, pero supongo que en un aspecto técnico, hablando solamente técnico, no sé si entendí bien la pregunta, pero a nivel técnico, la consideración más importante para mí es la tipografía. Hay libros maravillosos, o sea, en cuanto a contenido, riquísimos, pero que pueden resultar agotadores o fastidiosos para el lector por una serie de cosas, ¿no? Por una mala práctica tipográfica, digamos, la elección del tipo de letra, el tamaño, el tracking y el kerning, que son, digamos, parámetros que dictan el espacio entre las letras, etcétera. Toda una serie de implicaciones en cuanto a la tipografía. Siempre me han gustado las letras, no solo en su sentido literario, digamos, no hablo de los signos gráficos en concreto. ¿Cuáles recomendaciones le harías a un autor para desarrollar su libro con una propuesta de diseño editorial y no solo como un texto que inicia y termina? ¿Cuáles recomendaciones? Ninguna, definitivamente. Le diría que acudiera con un profesional. Como autores creo que debemos despegarnos de nuestra obra y ceder el control en algunos aspectos de la producción. Tú ya escribiste la obra, ahí termina el trabajo, ¿no? O sea, ya después vendrá lo de promover y no sé. Pero como autor, yo diría que hasta allí, basta. Cede el control en estos aspectos. Hay expertos en edición, corrección ortotipográfica, corrección de estilo, etcétera, diseño. El mejor consejo es dejarlo en sus manos y, claro, o sea, siempre puedes opinar, pero a menos que optes por la autopublicación, cosa que solamente recomiendo con mucha cautela porque puede ser muy autocomplaciente. Bueno, a menos que optes por esta opción, las editoriales ya tienen un layout, un estilo y allí no hay mucho que hacer ya. ¿Cómo te sedujeron las letras? ¿Desde qué edad viviste eso? ¿Cómo fue tu inicio en esta pasión? Como ya dije antes,
Siempre me gustaron las letras, su forma, el hecho de que una grafía pudiera representar un sonido, encerrar un significado, eso me resultaba fascinante, era casi como magia para mí. Antes de aprender a escribir, incluso copiaba las letras que veía, las copiaba en una libreta, las dibujaba más bien, porque no sabía escribir, entonces era trazar. Eso en su aspecto gráfico. En el aspecto narrativo, antes de conocer los libros, porque, vamos, hablo de libros en el sentido literario, claro que en casa había enciclopedias, diccionarios, pero no había literatura, no había libros en mi casa, creciendo. Entonces, antes de conocer los libros, tuve las historias de mis abuelos, las películas en blanco y negro, las historias de terror que nos contábamos los niños que vivíamos en mi calle, las telenovelas. Eso para mí era... eso era para mí la narrativa. Todo lo que me contara una historia tenía mi atención. En casa libros no había. Fue hasta la preparatoria que comencé a leer literatura. El primer libro que leí en forma, me acuerdo, fue El Llano en Llamas, de Rulfo. Y ya se le siguieron un montón de García Márquez, cuentos principalmente, ya la novela le entré más adelante. Sí hay algunos libros, como dije anteriormente, que me impactaron muchísimo, pero puedo decir que en realidad mi mayor escuela fue escuchar historias desde niño y ver cine como a partir de la pubertad. Creo que esa ha sido mi mayor escuela, digamos. La literatura, los libros como tal, llegaron un poco después. Muchas gracias.